dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que hai voluto che il tuo Figlio Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo. Al tempo del censimento. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Non
di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Perché vedeva i segni che Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. e là Jesús si pose a sedere subió a la montaña i suoi y discepoli. se sentó allí con sus Era discípulos. vicina la Pasqua, la Se festa dei acercaba la Giudei. Pascua, la fiesta de los Allora judíos. Gesù, alzati gli Al occhi, levantar los ojos, vide che una Jesús grande vio folla que una veniva gran da lì multitud e disse acudía a él Filippo, y dijo a Felipe, dove potremo comprare il pane? Perché ¿dónde costoro compraremos abbiano pan da para mangiare?" darles de comer? Diceva così, Él decía esto para ponerlo a prueba, egli infatti porque sapeva sabía bien lo que quello iba a stava hacer. per compiere. Gli rispose Filippo, 200 denari di pane non sono sufficienti. Felipe le respondió, neppure perché 200 ognuno denarios possa no ricevere bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo Disse de pan. allora uno dei suoi discepoli, Uno de sus Andrea, discípulos, fratello Andrés, di Simon el Pietro, hermano de Simón Pedro, le "C'è qui un dijo, ragazzo che ha 5 aquí hay un pani niño que d'orzo tiene e 5 2 panes pesci. de cebada y Ma 2 che cos'è pescados. questo per Pero, tanta gente?" ¿qué es esto para tanta gente? Rispose Gesù, Jesús le respondió, fateli sedere. háganlos sentar. C'era molta erba in quel luogo. Había mucho Si pasto misero en ese dunque a lugar. sedere, Todos se ed erano sentaron circa y eran unos 5.000 5.000 hombres. Allora Gesù prese i pani Jesús e tomó dopo los aver panes, reso grazie, dio gracias li diede a quelli y los che erano distribuyó seduti. a los que estaban E lo sentados. stesso fece dei pesci. Lo mismo hizo con los quanti ne pescados, volevano. dándoles todo lo que E quisieron. quando furono saziati, disse ai suoi Cuando discepoli, todos quedaron satisfechos, raccogliete Jesús i dijo a pezzi sus avanzati, discípulos, perché recojan nulla los vada pedazos que perduto. sobran, para que no se Li pierda nada. raccolsero e Los riempirono recogieron 12 y llenaron canestri 12 canastas con los pezzi dei pedazos 5 pani que d'orzo sobraron de los 5 panes de avanzati cebada. a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno Al che ver egli el aveva signo que compiuto, Jesús acababa de diceva, hacer, la gente decía, "Questi è davvero il este es colui che verdaderamente viene nel el mondo." profeta que debe venir al mundo. Ma Gesù, sapendo che venivano a Jesús, prenderlo sabiendo per que farlo querían re, apoderarse de él si para ritirò di hacerlo rey, nuovo sul monte, se retiró otra vez lui da solo. solo a la montaña. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace Sì, pensar. per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente li metteva alla Continuamente prova per los insegnare. ponía a E quando prueba loro para erano enseñarles. fuori il limite, Y con fuori quella ellos funzione iba che fuera del dovevano fare, li límite. fermava, Y cuando tenían que hacer algo, los detenía y les enseñaba. il Vangelo è pieno
di questi gesti di Gesù El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, per diventare pastori del para popolo di Dio. convertirlos en pastores del pueblo de Dios. En el Pastori caso del de lo que son los popolo di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de la Una delle cose redención. che più Y una de las non cosas piaceva que agli no le apostoli gustaba a era los la folla, apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque sentire a il ellos les Signore, gustaba estar sentire cerca tutto del quello che il Señor, Signore escuchar al diceva. Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo En este día ellos fueron ahí a tener un día de descanso. negli altri Vangeli. E tutti Es lo e que quattro ne dicen parlano. los Forse otros sono state evangelios. 2 moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare, a dónde iban a ir por el hanno mar fatto un y cerco e li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente, Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado, e Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, ascoltavano, quizás entonces parlavano Jesús fra loro, empezó a enseñar y ellos ore, comenzaban ore, entre ore, ellos y Gesù pasaban las parlava e la gente horas y las felice. horas y la gente feliz. E loro dicevano, ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, Si sentiva un po' un cerchio privilegiato. se sentían un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice, ¿quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. Una volta un grande parroco de un quartiere. Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis, Aveva la canonica come una casa normale delle altre. tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana, A ogni ora. E una volta mi disse, porque en todo momento avrei tocaba. voglia di murare la porta e la Y en un finestra cierto momento me perché dijo, mi lasciano me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco Si descansar. accorgeva che era pastore, doveva essere con la Pero gente. en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Forma, insegna i discepoli, gli apostoli. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Il popolo di Dio stanca. Pero el Perché pueblo de sempre Dios ci chiede cansa, cose concrete. porque siempre pide cosas concretas, Qualcosa concreta. siempre pide algo concreto. Forse sbagliata, ma ti chiede cose Tal vez concrete. equivocada, pero pide cosas concretas. Pastore
deve accudire a queste cose. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti La versión de los otros evangelistas cuando fanno vedere Gesù hacen ver a Jesús sono passate le ore e la que gente deve han andarsene pasado las cominciava horas y que la lui, gente tiene que irse y comienza a oscurecer. e dicono così: Dicen así: conceda alla gente perché vadano di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Fra loro. Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Cattivo, ma si capisce Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. También per mettere la prova, dateli voi da mangiare. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba: E questo è quello che denles Gesù ustedes de ci comer. dice oggi a tutti i pastori. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los Dateli voi da pastores: mangiare. denles Sono ustedes de angosciati, comer. dateli voi la consolazione. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. Smarriti, ¿Están perdidos? dateli voi una Denles via di ustedes un camino de salida. uscita. Sono sbagliati, dateli voi ¿Están a atemorizados? risolvere i problemi. Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Dateli voi. Denles ustedes, Il povero denles apostolo si ustedes. sente che deve dare, dare, El dare. pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. Ma di chi riceve? ¿Y de quién recibe? Gesù ci insegna. Y Lo Jesús stesso nos che riceveva enseña Gesù, del mismo que de quien recibía a Jesús e va a pregare después de dejar a los apóstoles, dalla preghiera. va a orar al Padre en la oración. È quello che Gesù Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar capire gli apostoli a perché entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. ma tante volte la folla sbaglia. Pero muchas veces la gente se equivoca. Allora la Y aquí gente, también visto il se segno che gli aveva equivoca. compiuto, diceva, "Questo è davvero Y la il gente profeta al che viene ver nel los mondo". signos que él había cumplido dijeron: este es el Gesù, profeta sapendo que venivano a prenderlo el per mundo farlo re, esperaba. si ritirò di nuovo. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra Dice vez. il Vangelo, ma qualcuno degli apostoli Tal vez aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho: approfittiamo questo e prendiamo il potere, così. pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Ti fa vedere che quella non è Otra la strada, tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el non ha camino. un altro potere. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Si rovina la Y cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en un di imprendimenti pastorali, administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace quello che fa la pastorale. la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable Ci ama siempre, tanto, que los ama tanto, ci parli sempre, para que nos hable siempre, ci dica come sono le cose, nos ci diga siempre cómo son las cosas y nos explique, ci insegna sobre a non todo, aver paura que nos enseñe a no tener miedo Dio, non del aver pueblo paura de di Dios, essere vicini. a no tener miedo de estar cerca de ellos. Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros
bebida bevanda di de salvezza. salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli con bontà, Signore, l'offerta di questa Señor tua Dios, famiglia, recibe con misericordia la ofrenda de tu perché con la familia tua para que, bajo protezione, tu custodisca protección, i doni no pierda pasquali los dones e giunga recibidos alla y felicità alcance eterna. los bienes eternos. Cristo nostro Por Signore. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore Demos nostro Dio. gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro En dovere verdad es e justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso, prese il Del cálice, mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memorial della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Intercambien un signo de comunión fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así: El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione. Las personas que no pueden recibir la comunión pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores y también por los niños que están realizando las clases virtuales. Y también ha pedido en la homilía que oremos por los pastores. Incluso se puede oír el silencio. Este silencio que es un poco nuevo en nuestras costumbres, nos enseñan a escuchar, nos hace crecer en la capacidad de escucha. Oremos por esto. Con alegría y regocijo demos gloria a Dios, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad.
Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia Dios di noi, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, Te pedimos, Señor, que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado, y pues en ella nos has dado la prenda de los dones futuros, haz que un día las poseamos en plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Che erano diventati credenti, aveva un cuore solo e un'anima sola. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore regna, si riveste di maestà. El Señor reina vestido de majestad. Il Signore regna, si riveste di maestà. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Tú eres eterno. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: Non meravigliarti. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Dovete nascere te lo aseguro, dall'alto. Il vento no te soffia maravillas dove vuole, si te dije que tienes que ne nacer de senti lo la alto. voce, ma non sai da dove viene né El viento dove va. sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene Chiunque ni è a dónde nato va. dallo Spirito. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Come può accadere questo? ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Tu sei Jesús maestro le di respondió, Israele, e non tú que eres conosci maestro en queste cose. Israel, ¿no sabes estas cosas? In Te verità, aseguro que io ti nosotros hablamos de lo que Noi sabemos parliamo di ciò che sappiamo y e damos testimoniamo ciò che testimonio abbiamo de lo que veduto. hemos visto, Ma voi pero ustedes non accogliete no la nostra aceptan nuestro testimonianza. testimonio. Se vi ho parlato di cose della terra e non Si no credete, creen cuando les hablo de las ¿cómo cosas de la creeré tierra,
¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la homilía del Papa Francisco. Nascere dall'alto e nascere con la forza dello Spirito Santo. Nacer de lo alto y nacer con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros no podemos tomar el Espíritu Santo para nosotros. Solo podemos dejar que Él nos transforme. Y nuestra docilidad abre la puerta al Espíritu Santo. Y es Él quien nos hace que cambie, nos hace la transformación, el renacer de lo alto. La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de hacer maravillas, cosas que nosotros no podemos, ni siquiera podemos pensar. Un ejemplo es lo que pasa en esta primera comunidad cristiana, que no es una fantasía esto que nos dice, es un modelo donde se puede llegar cuando hay docilidad y se deja entrar el Espíritu Santo. Una comunidad, podemos llamarla ideal. Es vero que subito dopo di questo incominceranno dei problemi. Es verdad que después de esto comenzarán problemas, pero el Señor nos hace ver que cómo podríamos llegar si nosotros estamos abiertos al Espíritu Santo, si somos dóciles. En esta comunidad existe armonía. El Espíritu Santo es el maestro de armonía, es capaz de hacerlo. Lo tiene que hacer en nuestro corazón. Tiene que cambiar tantas cosas en nosotros para hacer armonía, porque Él mismo es la armonía. Es la armonía entre el Padre y el Hijo. Es el amor de armonía Él. Él con la armonía crea estas cosas como esto que hemos escuchado en esta lectura. Y luego la historia nos dice en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que hubieron tantos problemas en la comunidad. Pero este es un modelo que el Señor ha permitido, un modelo de una comunidad no celestial, sino para hacernos ver a dónde podemos llegar. Pero luego comenzaron las divisiones en la comunidad. El apóstol Santiago, en el segundo capítulo de su carta, decía que nuestra fe sea inmune de favorismos personales. No hagan discriminaciones. Gli apostoli devono uscire a ammonire. Los apóstoles deben de salir a amonestar. Pablo en la primera lettera ai Corinzi. Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, se lamenta. Dice que he escuchado que existen divisiones entre ustedes, divisiones dentro de la comunidad. ¿Este es el ideal? Para llegar a esto no es fácil.
Sono tante cose che dividono una Hay tantas comunità, cosas que dividen a una sia una comunidad, comunità cristiana parrocchiale, sea una comunidad diocesana, cristiana o parroquial o presbiterale, diocesana o o di presbiteral religiosi o o de religiose. religiosos o Tante religiosas. cose entrano per dividere la Hay comunità. tantas cosas que entran para dividir a la comunidad. Vedendo quali sono le cose che hanno diviso le prime comunità cristiane, Viendo cuáles han sido las cosas que han dividido a las primeras comunidades cristianas, puedo señalar prima i 3. soldi. Primero, el dinero. Quando l'Apostolo Giacomo dice questo di non avere favoritismi, Cuando el apóstol Santiago dice que no tenemos que tener favoritismos, da un ejemplo. alla vostra chiesa, alla vostra assemblea, Si en vuestra iglesia, en su asamblea, subito le portate avanti, entra uno con el anillo de oro, enseguida lo llevan adelante. lasciate da parte En cambio, al pobre lo dejan de lado. i soldi. El dinero. Adesso Paolo dice lo stesso. Pablo dice lo mismo. I ricchi portano da mangiare e mangiano loro. Los ricos traen de comer y comen ellos. Y los Li pobres lasciamo lì come dirgli arrangiati come puoi. los dejamos ahí. I soldi Arréglatelas tú. dividono. El dinero divide. L'amore dei soldi dividono la comunità. El dinero divide la comunidad. Divide la iglesia. Tante volte nella storia della Chiesa dove ci Muchas sono veces en la divisioni historia de la iglesia, doctrinali, donde existen divisiones sempre, doctrinales, tante volte no siempre, dietro pero muchas veces detrás ci sono dei soldi. existe el problema del dinero. Soldi nel potere, sia potere politico, Dinero en el poder, sea en el soldi in poder contante, político, sempre i soldi. dinero en contante. I soldi dividono la comunità. El dinero divide la comunidad. Per questo la povertà è la madre della comunità. Por eso la pobreza es la madre de la È il muro comunidad. che custodisce. La pobreza es el muro que cuida a la comunidad. I soldi dividono l'interesse personale. El dinero divide el interés personal. Quante famiglie Incluso en las familias, sono finite ¿cuántas divise familias per una eredità? han terminado, se han dividido por una herencia? ¿Cuántas familias Non si parlarono di più. que no se hablan más? Quante famiglie, ¿Cuántas familias? un'eredità, Una herencia. dividono, i soldi dividono. Una herencia que divide, el Un'altra dinero cosa che divide. una comunità è la vanità. Otra cosa que divide la comunidad es la Di vanidad, sentirsi migliori degli altri. ese deseo de sentirse mejor que los demás. Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come le altre. Te agradezco, Señor, porque yo no soy como los otros. Y lo repetimos, la oración del fariseo. La vanità, sentirmi che... E anche la vanità... La vanidad nel que me farmi hace sentir diferente. La vanità nelle abitudini, nel vestirsi. La vanidad en las costumbres, en el vestirnos. ¿Cuántas veces? No siempre, pero ¿cuántas veces en la celebración de un sacramento? È un esempio di vanità, chi va Es un ejemplo de vanidad. ¿Quién va con un vestido mejor que el otro? La fiesta más grande. anche lì Incluso ahí entra la vanità. entra la vanidad. E la vanità divide, Y la vanidad divide. perché la vanità ti porta a fare il pavone. Porque la vanidad te lleva a comportarte como un C'è il pavo. pavone, c'è divisioni sempre. Y donde existe un pavo siempre hay La terza división. cosa che divide una comunità è il chiacchiericcio. Una tercera cosa que divide la comunidad son las habladurías. È la realtà. Esto no estoy inventando, es la realidad. Quella cosa che il diavolo mette in noi come un bisogno di sparlare di altri. Esa cosa que el diablo pone y nosotros tenemos esa necesidad Una de persona che hablar sì, de los sì, demás. ma però, Sí, esta persona es buena, pero il ma, quello enseguida che è el, una pietra el pero, que es una per piedra squalificare l'altro. para descalificar al otro. Subito, Y enseguida, qualche cosa che ho sentito, la alguna dico, cosa que he escuchado, lo così digo, l'altro lo abbasso y así abajo al otro.
Ma lo Spirito sempre viene con la sua forza per salvarci. Pero el Espíritu siempre viene con esa fuerza para salvarnos de esta mundanidad, del dinero, de la vanidad, de la habladuría. Porque el Espíritu no es del mundo, es contra el mundo. Es capaz de hacer estos milagros, estas grandes cosas. Chiediamo al Signore questa docilità allo Spirito. Pidamos al Señor esta docilidad al Espíritu para que Él nos transforme nuestras comunidades, nuestra comunidad parroquial, diocesana, religiosa, lo transforme para ir siempre adelante en la armonía que Jesús quiere para la comunidad cristiana. Con esta invitación de pedir la gracia de que el Señor nos done un espíritu que nos haga dóciles para poder ir adelante y formar una comunidad cristiana, una auténtica comunidad cristiana, presentamos nuestros dones, el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que en la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualidad repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar:
veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memorial della morte e Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali
concedi la pace. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Datevi un segno di pace. Intercambien un signo de paz. Siate invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este martes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Lucas, que dice así: Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora, como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Con la invitación del Papa Francisco en su homilía de pedir la gracia de tener un corazón abierto al Espíritu Santo para que cree la armonía en nosotros, nos disponemos para este encuentro personal con Cristo Eucaristía, con el Santísimo Sacramento, como todos los días lo estamos haciendo en estas celebraciones de Santa Marta. Al Santísimo Sacramento le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Como también nos invitó el Papa Francisco en este tiempo, al inicio de la celebración, pidamos la gracia de saber escuchar, de saber hacer silencio y oír en el silencio. Cristo está con nosotros. Hablemos y dirijámonos a Él.